Buenos días y bienvenidos a lagranjahumana.com. Consecuencias para España si Cataluña decide independizarse. He tenido la oportunidad de ver un montón de análisis en todos los medios de comunicación hablando sobre las consecuencias para Cataluña si se va de España, una especie de catástrofe que le sucederá a Cataluña. Pero muy pocos estudios o muy pocos artículos sobre las consecuencias que tendría para España si Cataluña se va. La verdad es que me arremangué y decidí empezar a hacer una investigación al respecto y me di cuenta de que la situación en la que quedaría España sería literalmente catastrófica. Vamos a hablaros de esa catástrofe que va a tener España si se independiza Cataluña, punto por punto, y entregaros datos o los datos que conocemos. Pero antes de meternos en harina, quiero comentar brevemente que hay mucha gente que me está pidiendo que active los comentarios, unos de manera educada y otros de otra manera bastante menos educada. Os diré que llevo muchos años en YouTube, llevo prácticamente desde que YouTube se nació, hace ya más de 10 años, o 10 años, más de 10 años, y con mi propia experiencia os puedo decir que con ciertos vídeos no se pueden activar los comentarios porque hay personas viscerales que son proactivas a la hora de escribir y sueltan lo mejor que tienen dentro poniéndolo ahí. Y cuando digo lo mejor estoy haciendo demagogia porque me refiero a toda esa testosterona que tienen ahí guardada, la vuelcan sobre el texto. Y nosotros no queremos eso, ni insultos, ni faltas, ni ese tipo de cuestiones. Por otro lado, hay otro tipo de personas que lo que quieren es ver la sangre. Y les gusta leer esos comentarios en los cuales se pone a parir a la gente o se dicen auténticas barbaridades. Pues lo siento mucho, pero aquí no les vamos a dar el gusto. Es por ello, y como ya he dicho antes, que en base a mi experiencia los comentarios en este tipo de vídeos quedarán desactivados, en otro tipo de vídeos no. Vamos a hablar de las consecuencias o las principales consecuencias que tendría España si Cataluña se va, se independiza. Vamos a meternos ya en el tema en cuestión. Existirían dos grandes problemas. Uno de ellos sería territorial y otro económico, básicamente, territorial y económico. Podríamos hablar de la riqueza cultural, etcétera, de muchas cosas, pero lo más importante sería el territorio y la economía, y posiblemente de ambas la economía sea la más potente, aunque la territorial es muy importante. Fijaos que Cataluña supone el 6,3% del territorio nacional. Imaginad que España perdería el 6,3% de su territorio. Eso sin tener en cuenta que está situado Cataluña en una zona absolutamente estratégica, un importante lugar del Mediterráneo, frontera con Francia, acceso a Europa. En fin, toda la zona franca o esa parte de la zona franca la perderíamos. Y ahora vamos con la parte más importante, que es la que seguramente usted esté esperando, la parte económica, que aquí es cuando la matan. La salida de Cataluña para el Estado español supondría una pérdida aproximada del 20% del Producto Interior Bruto. España perdería cientos de miles de millones de euros. Y como estamos tan bien, si perdemos esa cantidad, la situación sería difícil. Esto supondría, o podría suponer, que España tendría que salir de la eurozona o del euro directamente. Hace años, el exministro Gallardón, y esto lo podéis comprobar, el exministro Gallardón, en un ataque de sinceridad, dijo en el Círculo de Economía y ante un montón de empresarios lo siguiente: que fueran con cuidado porque si Cataluña sale de España, España tendría que salir del euro. Esto lo dijo el exministro Gallardón, lo podéis comprobar, está. Así que posiblemente España quedaría muy tocada frente a la propia Unión Europea. Si no, tendría que salirse o tendría que perder el euro. Como punto número 3, Cataluña, deciros que es la segunda comunidad autónoma que más cantidad aporta al Estado español. Solamente Madrid está por delante. Cataluña aportó más de 8.000 millones de euros, y esto solamente en el año 2014. 8.000 millones de euros de aportes a las arcas públicas del Estado. Y eso se perdería, literalmente. No habría ese aporte. Y ese aporte quizás sea
lo que los catalanes denominan el saqueo, ¿no? Ellos dicen que entregan mucho dinero a España para que a su vez España lo reparte en las comunidades autónomas más pobres. Hombre, saqueo no. Vamos a ver, esto es un acto de solidaridad. Quiero decir, si usted hubiese sido una comunidad pobre, posiblemente otra comunidad rica le hubiese inyectado a usted dinero. Pero bueno, no nos vamos a centrar de quién es bueno, cuál es malo, quién es uno, quién es otro. Vamos a intentar ser un poco asépticos. Otro de los puntos, como punto número 4, es que España perdería el 17% de sus afiliados a la Seguridad Social. Ni más ni menos. Evidentemente, el lamentable estado actual de las cotizaciones en el Estado español, con la pérdida de ese 17%, nos llevaría, y es una opinión personal, a una bajada de las pensiones. Y la gran pregunta sería, ¿qué ocurriría con ese déficit que tiene Cataluña con la Seguridad Social, que es de varios miles de millones de euros? Porque yo creo que si Cataluña se independiza, ellos van a decir, no vamos a pagarlo. Por consiguiente, la caja de pensiones podía quedar literalmente o quebrar estrepitosamente, que ya estaba a punto de quebrar. Claro, evidentemente ya estaba a punto de quebrar y algunos utilizarían esta coartada para decir, mirad, ha quebrado, ya ha quebrado por culpa de los catalanes. Pero bueno, independientemente de todo esto, vamos con el siguiente punto. Punto número 5. Cataluña tiene un 16% de población, o el 16% de la población del Estado español, y genera aproximadamente el 18% del PIB, quizás un poco más, en cifras netas. Se puede decir que España perdería el 2% de Producto Interior Bruto, un 2%, un 3% aproximadamente, en cifras netas. Pero es que las cosas van mucho más lejos. Punto número 7. La inestabilidad económica que la fuga o la marcha o la independencia de Cataluña supondría para España implicaría que lo que se llama la prima de riesgo, o ese dinero que se paga a los usureros internacionales por el dinero que nos dejan, sus intereses aumentarían estrepitosamente y posiblemente llegarían a los 600 puntos, aquellos 600 puntos famosos en los que estuvimos hace ya muchos años. Punto número 8. España perdería el 25% del turismo. El 25% del turismo. En estos momentos en España gran parte del turismo está focalizado en el Levante. En el Levante. Y esa parte del Levante, una parte muy importante, es Cataluña. Lo que supondría a que perderíamos 19 millones de turistas solamente, como poco, para los próximos años. Tenemos en cuenta que España en el 2016 recibió más de 75 millones de turistas y el 25% del turismo pasa por Cataluña. Eso supuso que en el año 2016 hubiese sido 19 millones de turistas. Punto número 9, la pregunta del millón. Y aquí es cuando la matan. ¿Qué pasa con la deuda pública que Cataluña tiene con España? Cataluña tiene una deuda pública con España, que es con la que se está pagando, por supuesto, a todos esos acreedores internacionales. Banca Internacional, BCE, Fondo Monetario Internacional, etc. ¿Quién respondería? Cataluña tiene una deuda con España. ¿Usted piensa que si Cataluña se independiza, Cataluña decidiría pagar esa deuda que tiene con España? Sospecho que Cataluña diría, sí, la pagaremos cuando podamos. Evidentemente, eso dejaría a España en una situación sencillamente insostenible para superar la deuda internacional que mantenemos. Por consiguiente, la primera consecuencia sería el rescate económico de Europa. Y ya sabéis que no es un rescate, en realidad te ponen un flotador de plomo, que es un montón de dinero que te dan y que tienes que pagar con más intereses, que es algo parecido a lo que le ocurrió a Grecia. Si a esto añadimos que irresponsablemente hace unos años, en el 2011, se modificó la Constitución, concretamente en su artículo 135, en el cual se decía que el pago de la deuda pública fuese lo primero frente a cualquier otro pago. Imaginaos qué modificación de la Constitución. Primero pagar a los acreedores y luego ya veremos si pagamos, no sé, la sanidad, la enseñanza, las pensiones, pero primero
los acreedores internacionales. Esas son las modificaciones de la Constitución que se pactaron entre el PSOE y el PP. Vamos con el punto número 10. Evidentemente habría una tasa o un aumento de la tasa de paro. Cataluña tiene una tasa de paro inferior a la media española y desde luego esto nos llevaría a una situación todavía mayor de la que estamos en estos momentos en cifras de gente en el paro. Por supuesto, toda esta batería de problemas dejarían a una España en una situación muy difícil, nos llevaría a una situación o a una crisis sin precedentes, muy superior a la de 2007-2008. No podríamos apretarnos el cinturón porque el cinturón ya no ni siquiera el cinturón existiría. Y por supuesto nos tendríamos que enfrentar a un problema muy grave. Sé y soy consciente de que a usted, como a mí, no me ha gustado nada el panorama que pinta. Lo que deberíamos preguntarnos es ahora de quién es la irresponsabilidad o la responsabilidad de que hayamos llegado aquí. La responsabilidad es de Cataluña, es una región poco solidaria y decide marcharse al ser más rica que España, pues puede ser. La responsabilidad es de la incompetencia del Estado español a la hora de negociar o pactar con Cataluña una solución a este problema, pues puede ser. La irresponsabilidad o el problema viene de la corrupción de la burguesía política catalana, de la alta burguesía política catalana, que por miedo a que en un futuro salgan las famosas cuentas de Andorra, etcétera, 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 y se conozca públicamente y a nivel mundial qué es o qué agujero hay dentro o qué es lo que sucede ahí dentro, puede ser. Son tantas y tantas cosas las que hay en el telón de fondo que sinceramente no sé ni cómo enfocarlas. Luego hay cosas adicionales, y ya para terminar. Nadie habla de los 60.000 millones que la banca debe al Estado español y que nunca va a pagar. ¿Qué es eso de que ustedes nunca van a pagar? Europa ha rescatado a la banca, avalándolo España. Ustedes son empresas privadas que tienen una deuda con España. Tienen que pagar y sin embargo no van a pagar y nadie dice nada. Eso es ilícito. Pero alguien se encargará, dentro de todo ese mare magnum de cientos de miles de leyes que existen, en hacerlo lícito. Y todo quedará en unos pequeños artículos escritos en periódicos, tal vez periódicos alternativos, quejándose de esta situación. Porque evidentemente los periódicos de gran tirada o los grandes medios de comunicación financiados por la banca y financiados por el Estado, mutis por foro. Nadie muerde la mano que paga. Luego también hay cosas de fondo, como por ejemplo ese famoso incendio que hubo en la Ciudad de la Justicia, en Valencia, donde no sonaron las alarmas y parece ser que se quemaron una serie de pruebas también pertenecientes a una trama de corrupción política, que todos conocéis. O todas esas inexplicables muertes y suicidios que ha habido últimamente y vinculadas a personajes cercanos a esa corrupción política, todo muy extraño. Algo muy propio del crimen organizado. Siempre se ha hecho. Desde yo creo que el hombre es hombre, o que el ser humano es el ser humano. Más civilianamente en el siglo XXI, pues quizás. Lo voy a dejar aquí. Sinceramente, al primero que no le ha gustado el vídeo es a mí. Con eso no quiero decir que le dé un dislike. Por favor, si usted quiere que sigamos contando este tipo de cuestiones, pues mire usted, dele un like y nos ayudará a mantener, bueno, pues, o a dar respuesta a muchas de las grandes cuestiones que, por supuesto, los grandes medios de comunicación nos van a entregar. Tengo pendiente hacer un vídeo de qué es lo que va a hacer España para impedir que Cataluña se independice.
o mis teorías, o mis pensamientos, o mi opinión. Pero lo vamos a dejar aquí. Como siempre decimos, sin más, desde lagranjahumana.com, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.